Continuamos con el programa y quiero presentarles ahora a una excelente profesional que se incorpora a nuestro equipo. Bienvenida, Silvana Saboini, que es directora de ARES, Asociación Rosarina de Educación Sexual. Una mujer que me encantó escuchar cada nota que desarrolló para Versión, porque es muy abarcativa de no solamente la sexualidad, sino la psicología, la sociología, el entorno de cada individuo, que sin duda lo condiciona sus actos, ¿eh? Y en este caso elegimos hablar de un tema que no se trata tan a menudo como es la adicción al sexo. ¿Ustedes creen que existen personas adictas al sexo? ¿Esto literalmente es así? Si es así, ¿a qué obedece? Esto nos decía. El comportamiento humano está bastante lejos de estar programado genéticamente, si bien influye, por supuesto, a nivel hormonal, a nivel fisiológico, digamos, cierto tipo de programación, pero en realidad la conducta sexual está muy lejos. Hay un salto cualitativo en el humano respecto de otros mamíferos, ¿no? Justamente el erotismo, viste que siempre se habla de erotismo, y decimos, ¿qué es? Es el ejercicio consciente del placer sexual, y eso es privativo del humano, igual que el lenguaje. O sea, ese ejercicio consciente del placer sexual nos hace diferentes, del mismo modo que el lenguaje y la capacidad de abstracción nos hace diferentes a otros animales. Somos seres especiales. Sí, especiales, y por eso es tan compleja la sexualidad humana. A veces preguntan, digamos, cuestiones tipo fórmula, tipo, bueno, y no, en realidad es complejo, son muchas las variables psicológicas, biológicas, sociales que intervienen. Claro. Al paciente. Y hablando en este caso y en el marco de este congreso, ¿no?, que hablamos de adicciones, ¿existe la adicción al sexo y es un problema para quien lo padece? Bueno, mira, ya responder esa pregunta es complicado porque no hay un consenso en si existe la adicción al sexo como entidad clínica. Es decir, el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, que lo organiza la Asociación Psiquiátrica Americana en consonancia con la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud, no incluye la adicción al sexo en su última publicación, que fue en mayo del 2013. Es decir, hoy por hoy no es una categoría diagnóstica y muchos la consideran un síntoma dentro de otras patologías. Ahora, en verdad, si vos me preguntás mi opinión, existe un comportamiento sexual compulsivo. Es decir, existe una adicción al sexo como puede existir una adicción al trabajo, una adicción a la comida, una adicción a internet o a cualquier comportamiento potencialmente adictivo. En realidad, los autores que trabajan sobre adicciones dicen, bueno, todo comportamiento que sea placentero, que active el haz de la recompensa, digamos, en el cerebro, y bueno, es susceptible de volverse una adicción. Y el sexo no escapa a esa regla. Claro, como la comida y como distintas adicciones que de acuerdo al problema o a la formación de este individuo incidirá después en su vida o en la vida de su sociedad, ¿no?, más cercana. Exactamente, y fíjate que vos hablabas de la particularidad individual, la historia, la novela familiar. John Money habló de los mapas de amor que se configuran, digamos, en la historia de cada ser humano respecto a qué es lo que entiende que es una pareja, cómo vincularse y cómo ligar el sexo y el amor. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Él habla de una vandalización del mapa de amor. Entonces, cuando ocurre esa vandalización del mapa de amor, es como que es mucho más difícil fusionar amor y sexo. Y es como que hay una vertiente, digamos, de los impulsos sexuales que toma una vía propia, digamos, alejada del amor. No porque no puedan vivenciar la afectividad y vincularse afectivamente, pero es como que queda un quantum ahí liberado que se desvía, que es, bueno, una de las hipótesis en las parafilias, ¿no? Pero no hay que confundir parafilia con adicción al sexo. Si bien hay sexólogos incluso que hablan de adicción o comportamiento sexual compulsivo parafílico y no parafílico.
En todo caso, sería una categoría que se puede incluir en ese tipo de conducta compulsiva, pero que no agota lo que es la adicción, porque son entidades distintas. Ahora bien, en tu clínica, en tu consultorio, tendrás pacientes que vienen con este quizás problema para ellos, porque hay personas que se les torna un problema, ¿o no? Claro, justamente cuando se torna un problema es cuando estamos ante una adicción. Yo el otro día decía en una entrevista también, ¿cuál es el criterio? Porque hay una confusión popular generalizada que es pensar en el exceso, o sea, en la cantidad como parámetro. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la cantidad? Claro, pero no hay una cantidad que sea normal, deseable, óptima, saludable, y de allí para arriba entonces es demasiado, porque no tiene que ver con la cantidad de actividad sexual. Cuando digo actividad sexual, o sea, en el comportamiento sexual incluimos las fantasías, el autoerotismo, es decir, no solo me refiero al encuentro con otro, ¿no? Pero no se trata de cantidad, no es que es excesiva cantidad, sino se trata de que sea un comportamiento compulsivo. ¿Qué quiere decir? Que no media una decisión, que es más fuerte que uno y que no lo podés dejar de hacer aun cuando evalúes cognitivamente consecuencias negativas. Ese es el tema. Y el parámetro es, esto empieza a interferir en la vida, en las otras áreas de la vida de la persona. Vos dejaste una reunión de trabajo para tener un encuentro compulsivamente porque no lo podías frenar, digamos, ese impulso. Perdiste un vínculo significativo por tener esos encuentros sexuales o esa actividad sexual. Aunque sean placenteros. Claro, que ese es otro mito también. Esto de pensar que el adicto a cualquier tipo de circunstancia, pero bueno, particularmente en la sexualidad, lo que menos tiene que ver es con el placer en la adicción. ¿Es un pensamiento animal? No porque sea animal, sino porque es compulsivo. Todo lo que es compulsivo, a ver, te lo voy a llevar a una... Fuera de tu control. Más sencillo, la persona que come compulsivamente no disfruta, no saborea. No hay una sensorialidad, una conciencia plena del aquí y ahora que estás vivenciando, ni desde lo sensorial, ni desde las emociones. Bueno, lo mismo ocurre con el sexo, es decir, no es el sexo sentido, digamos, del mismo modo que en un encuentro que por más que sea ocasional, no estoy diciendo que, digamos, tenga que ser siempre en un contexto amoroso, pero donde uno pueda hacer foco en el placer. En la compulsión esto se corre. Silvana, si hablamos de adicciones a sustancias que son nocivas a la salud, la comida que puede hacernos nocivas a la salud, el sexo y esta compulsión también puede ser nociva a la salud. Mira, sí, por supuesto. ¿Por qué? Por las consecuencias, que justamente el adicto lo que no puede es estimar consecuencias. No es capaz, digamos, de evaluar cognitivamente los riesgos. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces las actividades compulsivas llevan a encuentros en donde no se estima el riesgo en el que ponemos a la salud. Es decir, encuentros que no son seguros, con personas que no conocemos, que no se usa preservativo, con personas que pueden ser violentas. O sea, en esto hay mucho de quedar en lugares, a ver, ¿cómo decirlo?, muy oscuros para la persona, porque termina encontrándose en situaciones a veces hasta harto desagradables, ¿no? De encuentros furtivos en bares, en los baños de lugares públicos, o en un lugar a convenir, digamos, pero poniendo realmente en riesgo de violencia, en riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual, en un montón de situaciones porque no hay un cuidado del otro. Silvana, y cuando consultan a partir de esto, ¿qué encuentran en consultorio? ¿Tienen tipos de ejercicios? ¿Hay medicación? ¿Cómo se tratan? Bueno, mira, la medicación, por supuesto que hay veces, depende la constelación psíquica, digamos, que lleva a esa persona en particular a esa adicción, a veces se puede requerir un suplemento, digamos, de psicofarmacológico. Lo que tratamos es de que no sea necesario, sino de hacer una desensibilización sistemática, digamos, dentro de lo que son las terapias cognitivo-comportamentales,
porque acá ya no sería un abordaje desde lo que es la terapia sexual, sino es una psicoterapia, digamos, lo que requiere como cualquier otra adicción. Exactamente. Y bueno, hay una reestructuración cognitiva que hacer, es decir, un trabajo con la persona respecto a que pueda localizar el malestar en otro sitio. A ver, el adicto, ¿qué hace? Para no, como siente una inquietud muy importante, una tensión creciente en esta imperiosa necesidad de hacer esto que si no lo hago me pongo mal, como no tolero este malestar ahora, entonces bueno, lo hago igual, aunque evalúe que va a ser perjudicial para mí, para mi relación, para mi trabajo, para mi salud, lo que fuere, y paso el malestar para futuro. Y de alguna forma, bueno, no sé, después veré, hoy no lo quiero pensar, no piensa en ese futuro. Cuando uno puede decir, y porque después viene el remordimiento, la culpa, el sentirse mal. Cuando uno logra que reestructure, que procese de otra forma esto que le ocurre, entonces la persona puede decir, puedo tolerar este malestar ahora. A ver, no va a durar para siempre, y si yo tolero este malestar, esta inquietud, esta curva que hace la ansiedad y que luego va a ceder con técnicas de relajación, con técnicas de control de los impulsos específicas, que son herramientas que se brindan en la terapia, entonces después pueden pensar y evaluar las consecuencias y estimar, empezar a proyectar un futuro en donde se van a sentir mejor. Claro, pueden controlar sus impulsos. Esto entra también como un TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, mira, ya que lo mencionás, hoy justamente en la conferencia, una de las cuestiones es hacer los diagnósticos diferenciales. Y un diagnóstico diferencial es con el trastorno obsesivo compulsivo. No es lo mismo una idea obsesiva de contenido sexual o una compulsión, digamos, manifiestamente sexual dentro del contexto del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Tanto la compulsión, o sea, una acción ritual en ese marco, o la idea obsesiva de contenido sexual es egodistónica para el que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Egodistónica quiere decir no está en sintonía con mi yo, no me siento a gusto con esto que me pasa, me fastidia, es intrusivo y me perturba. En cambio, en las adicciones, lo que se hace compulsivamente es egosintónico. Entonces, eso es uno de los elementos que uno toma para hacer uno de los diagnósticos diferenciales, que es con el trastorno obsesivo compulsivo. Hay muchas herramientas y así también el abordaje, ¿no? Como cada uno somos diferentes. Para cerrar con este tema, ¿es privativo de sexo? ¿Hay más hombres que mujeres? Viste que los hombres no pueden estar sin tener relaciones, es el mito existente, y las mujeres sí. Hablaremos de esto en otro momento, pero con respecto a este tipo de trastorno, ¿no? De adicción al sexo, ¿es privativo de sexo? No es privativo del varón, pero hay una prevalencia estadística en varones. Es decir, todas las investigaciones, los casos registrados de los distintos autores de distintos lugares del mundo, o sea que es más allá de lo cultural, indican una prevalencia de la adicción al sexo en el varón. Pero no quiere decir que sea excluyente, es decir, puede ocurrir en una mujer. Muy buena la nota, y bueno, y por supuesto que de un extremo vamos al otro, así que para próximos programas estuvimos hablando sobre la falta de deseo sexual, así como existe un deseo irrefrenable en muchos casos, que como lo decía Silvana, obedece a distintas situaciones y circunstancias, también existen disfunciones y una de ellas es la falta del deseo sexual, así que este tema hablamos en otro programa, no se lo pierdan porque está realmente excelente la nota. Hacemos una pausita, en el próximo bloque vamos a estar conversando nada más y nada menos que con un genio del mundo del calzado, un empresario que se ha destacado a lo largo de los distintos años en este país y en el mundo. Estoy hablando de Ricky Cercani, estuvo en Estilo Rosario, en la Ruta de la Moda, y en el próximo bloque está presentando todo y más.